Guevara, con el comandante Ernesto Che Guevara, toda una historia, ya en letras de oro en el mundo, reconocido tal vez menos en Argentina que en otros lados, pero muy conocido. Y bueno, siempre estoy dispuesto a aportar todo lo que se me pregunte, se requiera sobre la vida de Che, sobre todo la vida de Ernesto. ¿Nos podés contar exactamente de cuándo a cuándo fuiste amigo? Bueno, nuestra amistad con Ernesto empieza en Altagracia en el año 1932, hace mucho, porque Ernesto, todos saben, padecía de asma, y un médico acá en Buenos Aires, el padre, mira qué vueltas de la vida, el Pacho Donel, de la pediatra, le dijo a Ernesto, padre, que este chico necesitaba un lugar con un buen clima. Por lo cual, Ernesto y Celia, con sus hijos, en ese momento eran 3, se trasladaron a Altagracia. Y el primer médico en Altagracia fue mi padre, que era especialista en vías respiratorias, y lo empezó a tratar a Ernesto. De manera que hay una afinidad muy grande entre la familia Ferrer y la familia Guevara, de manera que nosotros pasamos a ser, a veces peleándonos mucho, amigos desde los 4 años que tenía Ernesto, y yo 3 que todavía no había cumplido 4. Ernesto me llevó a mí 10 meses más o menos. Y de ahí nació una amistad para toda la vida, que, para hacerla corta, puedo decir que termina en Guayaquil, Ecuador, en el año 1953, cuando, después de haber viajado por última vez él y yo acompañándolo, él sigue para Panamá, para después seguir hasta México, donde lo conoce a Fidel, y yo creo que ahí es cuando Ernesto se transformó en el Che. Por mi lado, yo continué por tierra de Guayaquil, crucé el norte de Ecuador, de Colombia, y casi todo Venezuela, hasta llegar a Caracas, donde me encontré con Alberto Granado, que había quedado en Venezuela trabajando después del viaje que hizo con Ernesto, que está fantásticamente contado en la película Diario de Motocicletas. Argumento que conozco al pelo de parte de versión Ernesto, versión Granado, así que cuando yo la vi con Granado acá en Buenos Aires, para mí fue volver a escucharlos hablar a los dos sobre ese viaje, ¿no? Bueno, volviendo para atrás, o sea, como sabrás, este es una documental sobre un poco la gastronomía, ¿no? Que es algo un poco explorado. O sea, ¿qué te acordás de...? Yo sé que era muy chiquito, pero ¿qué te acordás de la casa, del Che, de la madre, de lo que se comía, de los olores? ¿Alguna anécdota? Todo sirve, digamos. ¿Qué te acordás de esa casa? No me acuerdo exactamente qué es lo que se comía, pero se comía la comida que se come normalmente en cualquier casa argentina, ¿no? Sí me acuerdo, porque me empiezo a acordar ahora que me preguntás, de que Ernesto tenía muchos amigos de chicos que él vivía cerca de una cancha de golf, de manera que había una cantidad de chicos que jugaban de Cádiz. Cádiz es el que le lleva la bolsa al patrón, que está jugando al jugador. Y entonces había un español que tenía 6 o 7 chicos, ¿no? Y los domingos hacían un hervido, es decir, que es una cosa parecida al puchero. Y Ernesto se invitaba, y esta familia lo quería mucho, lo llevaba a Ernesto, que comía por 2, porque Ernesto siempre fue de un apetito voraz, salvo que estuviera con asma. Entonces él dejaba de comer y comía mucho arroz blanco y tomaba mate. Le hacía mal el café, el té, de manera que él mate.
Y el arroz le vino muy bien, porque el arroz fue después la comida básica, casi básica, digamos, de los lugares donde se sacaba el trigo, o sea, se sacaba el pan, y es el acompañamiento de la comida de Colombia, Venezuela, Centroamérica. Así que en ese aspecto, tanto a Ernesto como a mí, el arroz nos encantaba, de manera que con un plato de arroz estábamos listos. Y bueno, en lo de Guevara, lo gracioso era de que, por ejemplo, ellos no tenían una vida tan organizada como otras familias, como en el caso nuestro, que mi padre era médico y que a tal hora había que almorzar, porque mi padre tenía que dormir un rato a la siesta, y a la tarde empezaba el consultorio, etcétera, etcétera. En lo de Guevara, eso se podía comer un poco más, almorzar hasta las 2 de la tarde. Y una vez me pasó algo muy gracioso. Yo había invitado a un chico, que estábamos en la pileta de Sierras Hotel, donde íbamos mucho a nadar. Ernesto era muy buen nadador. Y tenía un invitado yo. Y cuando me di cuenta, era un horario donde si yo llegaba, mi viejo me mataba, ¿no? Entonces decidí, bueno, vamos a lo de Guevara. Nos fuimos. Tocamos la timbre de la entrada, salió Celia, que era una extraordinaria mujer, simpaticísima, buenísima, contra todo lo que se le dice ahora, que no la conocen, pero hablan de ella. Hola, Calica, ¿cómo te va? Dice, bien, mirá, yo tenía un amigo, me había invitado a comer, pero se me hizo tarde, ¿puedes comer con vos? Sí, como no pases. Entonces Guevara la comida se tiraba o se achicaba. Un hermano de Ernesto, el más chico, que tiene 15 años menos que se llama Juan Martín, que le decíamos Patatín, era chiquito y era un especialista en hacer pelletos. Entonces cuando en lo de Guevara había mucha gente de visita, que siempre era una cosa que ocurría, Celia, me acuerdo, decía, Patatín, andaba empezando a preparar un pelleto para ponerlo al horno. Entonces, yo la otra vez se lo hice acordar a él, ¿no? Te acordás de los pelletos que preparaba. Y el pelleto, claro, es una comida que se puede estirar o achicar, de acuerdo a la cantidad de gente que haya. Así que bueno, Ernesto no era una persona muy delicada para comer. Me acuerdo, por ejemplo, que cuando éramos chicos, él era diferente. Por ejemplo, cuando le regalaron una bicicleta se la prestaba a todo el mundo. Yo mi bicicleta no se la prestaba ni a mis hermanos, ¿no? Pero él se la prestaba a todos. Lo mismo cuando tenía plata, que ahora podrían ser 15 pesos. Entonces, siempre decía, vení, vamos a la casa del almacén tal, del viejo tal, que nos hacía unos sándwiches de pan con mortadela. Era todo un programa que era organizado por Ernesto, que siempre era, como te puedo decir, un poco el capo de la barra, el jefe. Sin hacerlo notar, era porque él era así, ¿no? Tiene una personalidad muy especial. ¿Te imaginaste alguna vez? ¿Te imaginaste alguna vez en esa época lo que podría llegar a pasar con él o es algo realmente impensable? Eso tiene recortes, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no te digo para que me hable más fuerte. Sí. Digo, si te imaginaste alguna vez a dónde llegó después Ernesto, era algo totalmente impensado. En algún momento, si en algún momento te imaginaste lo que después fue Ernesto Guevara, o fue algo impensado. Que te voy a decir otra cosa, él tampoco se lo imaginó. Él tampoco. Es decir, Ernesto, yo si tuviera que dar mi opinión al respecto de esa pregunta, diría que Ernesto fue una persona que supo aprovechar muy bien las circunstancias que le brindó la vida. Exactamente así como te lo digo. De manera que, por ejemplo, él había conocido a muchos personajes políticos, a los cuales que fueron después conocidos, pero que no hicieron nada en el sentido de hacer algo por un mundo mejor como él planeaba. Pero cuando lo conoció a Fidel, en una noche le pareció que era lo lógico, era lo que tenía que hacer, y se embarcó en el Granma a los pocos días, ¿no? Se entrenó y se embarcó en el Granma. Que es el momento en que Ernesto se transforma, para mí, en el Che. El momento en que lo conoce a Fidel. Porque Che somos todos los argentinos que andamos pululando por ahí.